y que es lo mismo que deben pensar todos, usted y yo, todos los valores anticristianos del espíritu del anticristo, ideología de género, el feminismo black que va en contra del orden de Dios para la mujer en el matrimonio, es antifamilia, es anárquica, le da supremacía de los derechos de los animales por encima de los derechos de las personas, es antirreligioso. Usted no puede predicar a Dios porque usted me está intoxicando la gente con extremismos religiosos, es proideología humanista y, bueno, ya les hablé del animalismo. Esa es la agenda progresiva, es la que se llama también Agenda 2030 y las naciones han participado de manera unida en ella. Entonces, si bien la Agenda 2030 es la agenda de las Naciones Unidas para hacer un mundo mejor, tiene solapadamente todo esto. Entonces es necesario que usted entienda usted en qué territorio está, usted en qué escenario está, porque todo lo que establece este tipo de agenda hace que Dios vaya a un segundo plano, porque es exactamente lo que dice Romanos 1. Y prefirieron a los reptiles, y prefirieron sus locuras sexuales antes que a Dios, y prefirieron sus argumentos, y prefirieron sus ideologías. Ahí las concupiscencias de sus corazones, todas las criaturas antes que el Creador. Perdónenme, yo sé que hay gente animalista y yo amo mis animales. Ustedes ven que tengo una perrita que amo, un perro, están gordos, los cuidamos, los tenemos bien. Pero ¿cómo es posible que un alcalde se tenga que gastar 4.000 millones de pesos en un hospital para perros cuando hay tantos niños que literal comen basura en el distrito de Agua Blanca? O sea, eso es anticristiano. La Biblia dice, trata a tu animal con justicia, y lo dice. Y cuando usted tenga dudas, si quiere, yo le busco el versículo, no lo tengo acá a la mano. Pero en ningún momento dice que yo deba poner por encima a los animales antes que al ser humano, y eso es lo que está haciendo esta agenda. Entonces esto es muy importante entenderlo, que Dios ha puesto un orden en la naturaleza, Dios ha puesto un orden en el gobierno, Dios ha puesto un orden en la estructura de la sociedad, pero la sociedad la ha rechazado. Y esto es lo que vendrá con todo el espíritu del anticristo, porque realmente estamos viviendo los últimos tiempos. No les voy a leer todo el pasaje porque estamos muy atrasados allí. Entonces, todo ese pasaje de Romanos nos dice lo que va a pasar y lo que está pasando y nos ayuda a entender. ¿Qué pasó? Esa agenda globalista es lo que ustedes van a oír llamar como el progresismo. El progresismo es todos los valores del liberalismo antibíblicos que quieren establecerse en nuestra vida. Entonces, hay cosas que suenan muy bien en el discurso, pero lo que realmente esconde en gran parte el progresismo es la infiltración de las doctrinas que están en Romanos 1. Entonces, ¿qué pasa? El progresismo destruye la familia. ¿Por qué? Porque ya no hay un matrimonio, ya no hay un papá, mamá e hijos, ya pueden haber dos papás, dos mamás, ya los niños pueden ser adoptados en este tipo de familias y se está destruyendo la familia. La mujer no tiene por qué tener un orden con su marido ni sujetarse a nadie. Hay libertad de derecho para usted divorciarse, votar sus hijos o hacer lo que le da la gana o abortar. Entonces el progresismo está destruyendo la familia y al destruir la familia, destruye la sociedad. ¿Cuál es el estado de Colombia actual? Lo que usted y yo vemos hoy en nuestro país es el producto de familias mal constituidas. Por eso ustedes de hoy tienen que tener relaciones con propósito, o si no, usted va a ir en la misma ruta. Si usted se pone con una vieja bien feminista, no le espere la felicidad que Dios promete en el matrimonio. Lo mismo, si usted se cuadra con un man que cree en la eutanasia, que cree en la ideología de género, entonces usted cómo va a tener un hogar que realmente honre a Dios. Pasemos a la siguiente. Vamos a ir a una mesa, la familia de Jesús. Entonces, déjame dar. Entonces, ojo con esto. Dios da una orden muy radical ¿a quién? A la nación. Cuando Israel se iba a establecer en la tierra prometida, escuchen Deuteronomio, es espectacular, porque Dios da órdenes de lo que hay que hacer para hacer una nación bien hecha. Tranquila. Y dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Pereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás en todo, no harás con ellas alianzas, no tendrás con ellas misericordia, no emparentarás con ellas, no darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en
pos de mí, servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas si habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas al fuego. Mire, a Acera y a Baal y a Moloch se le adoraba con el sacrificio de niños. Y eso lo vemos hoy con el feminismo extremo, porque la feminista extrema reclama el derecho a abortar, así sea un niño de 27 semanas, que es un niño que puede llegar a ser viable en Colombia. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que eso exista? Eso existe. Entonces, la apertura del Estado laico permitió todo eso. Pasemos a la siguiente porque es el mismo versículo. ¿Qué pasó? Viene el neoconstitucionalismo, llegó la libertad religiosa. Usted puede ser lo que quiera, pero eso mismo permite que un profesor adoctrine a sus hijos en el colegio con lo que él piensa, con lo que él quiere. Y eso también es nuestra oportunidad, ¿para qué? Para establecer el reino de Dios alrededor de las personas que nos rodean. Lo que pasa es que uno tiene que ser muy respetuoso de la gente. O sea, uno no puede evangelizar dando bolillo. Uno tiene que ser luz, vivir el evangelio, pero también compartir la verdad. Pero miren, cosas tan tenaces como cuando mi hija estuvo en el colegio y de repente llegó cantando acá, María Paula tenía 2 años y medio, 3, en el jardín, despacito. Uno ve que a los niños los someten a cosas que no tendrían por qué someterlos. Y uno puede pedir y reclamar por el derecho de sus hijos y cuidar a sus hijos, pero miren, el problema es que como todo esto es aceptable porque es normal para la sociedad, porque lo que es bueno para la sociedad ya no es Dios, sino otros dioses, entonces esto se ha normalizado. ¿Qué dice Josué 23:11? Así que asegúrense de amar al Señor su Dios, pero si se apartan de él y se aferran a las costumbres de los sobrevivientes de otras naciones que aún quedan entre ustedes y se unen en matrimonio con ellos, por eso es tan importante la elección matrimonial, entonces tengan por seguro que el Señor su Dios ya no expulsará a esos pueblos de su tierra, en cambio ellos serán como una red y una trampa para ustedes, como un látigo en la espalda y como zarzas con espinas en los ojos, y ustedes desaparecerán de la buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Por eso la conformación de la familia es tan importante, por el discipulado no es tan importante. Ay, como yo ya no tengo novio, yo para que voy para allá, no vaya, para que usted aprenda, porque mire que aún en eso está la bendición de la nación. Sigamos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Dios, la siguiente porque ya la veo, ¿te estás devolviendo, ¿no? ¿O quedó repetida? Sí, ya, listo. Entonces, ¿qué hace el Estado laico? Da apertura a que usted practique en su casa. Y yo conocí una señora que era cristiana evangélica y un esposo satánico. Entonces, el man le enseñaba satanismo y vampirismo a los peladitos. Y por la noche jugaban con demonios en la casa. Y la mamá en el día llevaba a los niños a la iglesia cristiana. Uy, no. Y lo vivimos, ¿sí o no? Qué cholado, papi. ¡Claro! ¿Y usted qué puede hacer como mamá? No, vengo a traer a mi esposo porque me enseña satanismo a mis hijos. Usted no puede hacer nada. El problema es suyo que escogió mal. Claro. Uy, pero re mal. Ahí se los digo. Los estados en verde son los estados laicos. Y son justamente los estados donde más se ha establecido la agenda progresista. Entre más laico un estado, más libertad de culto hay y más ideología de género o agenda progresista. Los estados no laicos son los colores menos verdes. Entonces, al no ser laico, miren, por ejemplo, tenemos Panamá, Argentina, que no es declarada una religión y inducen a las personas a que crean en ella. Pasa, por favor. Y acá tenemos, por ejemplo, los 3 países que ven en rojo son países no laicos declarados como cristianos ortodoxos. Pero miren, eso es lo poco que queda. Pero miren, Francia es totalmente laica, España, Italia, justo son los países donde ya están viviendo la era postcristiana, nadie cree en Cristo, porque está aquí. ¿Sí? Entonces, los países que están en gris no hay datos muy claros y otros pues tienen monarquías establecidas. Porque usted tiene que aprender de esto. Porque usted tiene que entender para dónde va el mundo. Y usted no puede decir, muy de Colombia para España, que ya la vida está mejor. Y allá los niños le enseñan ideología de género desde el preescolar. Entonces no crea que va a estar mejor. Usted tiene que construir muy bien su familia en su casa. Y ellos no son laicos y muchos de ellos son dictaduras. Y esas dictaduras, pues obviamente son muchos de estos países islámicos, que se han aferrado a sus valores y todo lo de Occidente son los demonios. Pues tienen en parte razón.
porque uno ve toda esta perdición de los valores y por eso ellos nos ven a nosotros como si fuéramos demonios. Entonces ahí es donde la verdad de Cristo tiene que llegar, porque todos estos países de una u otra manera tienen que ser alcanzados. Pero miren la meta para ti, Anita, que vas a ser misionera o que estás en esto, tu meta cuál debe ser, ¿a qué país voy a llegar? ¿Es un estado laico o no es un estado laico? ¿Cómo puedo predicar a Cristo de tal manera que Cristo alumbre a esas familias, pero que también yo pueda seguir propagando el reino de Dios? Porque en estos estados laicos también hay una necesidad profunda de evangelización, porque ya Jesús es el último lugar. Este primer tema y se prepara la siguiente persona que tiene la oración, que no estoy segura quién es. Acá está la familia chica Lora. El diagnóstico final, Isaías 1:6. Todos vimos estas escenas. ¿Se acuerdan? Algunos se fueron al mega, la primera prédica que yo vi en el mega, incendiarios. Y yo les dije, eso fue profético, les dije, ¿vas a incendiar la nación o vas a incendiarla con el evangelio de Cristo? Se los dije en ese diciembre y llegó esta locura. Y quiero que ustedes entiendan cuál es la situación real. Su tierra es desolada, sus ciudades son incendiadas, su suelo es devorado por extraños ante su misma presencia y es desolado como cuando es destruido por extraños. El diagnóstico espiritual de nuestra nación es una nación cabra. Y Colombia está como está no solo por los políticos corruptos, ni por el Estado, ni por la ley, porque yo soy ciudadana colombiana. Y el evangelio no ha llegado a muchos territorios y a muchos rincones por mi causa. Y porque muchos de ellos no me creen porque yo no vivo el evangelio. Si yo quiero que el Señor escriba otra historia con mi nación, eso no solo es con el voto es muy importante, pero tenemos que ir con la iglesia y pedirle perdón al Señor y clamar porque somos una nación cabra. ¿Qué nos corresponde? Eso que vimos en ese pasaje de desolación, porque no le hemos pedido perdón a Dios y tenemos que pedirle al Señor que nos dé la oportunidad de construir el país. Algunos vieron mi publicación de Facebook de la semana pasada que estuvo en la casa de Nariz y usted dirá, esa Eli que es duquista, eso es que es uribista, claro, como los ricos son así, no. Ese cargo no tiene nada que ver con Duque, yo quedé ahí 4 años, o sea que si está Petro, me tomaré la foto con Petro. Y si está Fajardo, me tomaré la foto con Fajardo. No. Pero yo llegué ahí producto de que Dios había hecho una promesa. Y desde los 13 o 14 años yo le vengo predicando a jóvenes y a mayores. Usted y yo podemos hacer una nueva historia en este país. Y ustedes desde su territorio, desde su universidad, desde su casa, y Julie y Joan, que me han escuchado predicar tal vez este mensaje muchas veces, saben que a Colombia la van a edificar los hijos de Dios, la iglesia de Dios, los que no nos va a dar miedo parir hijos para dominar la nación bajo la justicia de Dios. ¿Saben cómo se está evangelizando el mundo islámico? Teniendo ya 8 hijos por pareja de islámicos. Y así se está regando el islam en el mundo. Y los cristianos, ay, este mundo está muy podrido, no tengamos hijos, ni hija, mejor siquiera uno. Pero Cristo nos llama a levantar la generación que recibirá a Cristo en su segunda venida. Así como sobreabundará el pecado, sobreabundará la gracia. Y veremos manifestar el espíritu de Juan y el espíritu de Elías, y veremos el espíritu de Moisés, y el espíritu de Elías traerá reconciliación de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, y el espíritu de Elías traerá fuego del cielo, de Elías traerá fuego del cielo. El Señor va a levantar una generación profética. Que vienen los profetas satánicos allá de Quimbaya que tienen la iglesia y que van a hacer un encuentro de luciferanos y se pueda enfrentar cara a cara con un hijo de Dios en el poder sobrenatural como en los tiempos de Elías. Que tiren, amén. Una potencia, porque la generación que viene tiene que ser santa, íntegra, que demuestre el reino de Dios donde quiera que vaya. Que si usted es un profesor no se deja comprar su nota, que si usted es un vendedor no admite corrupción, que si usted es un médico usted lo que hace lo hace para el reino de Dios, que lo que quiera que usted vaya a hacer, que si usted es un agricultor y le ofrecen plantar coca o le ofrecen plantar caña, usted va a escoger plantar caña si gane la mitad del salario, porque Dios quiere una generación que se levante por su nación, para hacer de Colombia una nación oveja. Amén. Y mire, si usted viene de una familia de maldición, pues usted va a ser el primero en tener una nación
nación. Mire lo que dice ese pasaje: dichoso el que tiene al Señor, el que tiene al Señor, el que tiene grande ley en sus mandamientos. Sus hijos dominarán el país. La descendencia de los justos será bendecida. En su casa habrá abundantes riquezas y para siempre permanecerá su justicia. Los que han dominado la nación, cuando fui a la casa de Nariño, el Señor me hablaba mucho. Yo le contaba yo pasé al salón de presidentes y yo miraba todos corruptos y todos hombres. No quiere decir que la corrupción sea solo de los hombres. Y el Señor me hablaba y me decía: mira, es hora de escribir otra historia con tu país. Y eso lo vamos a construir todos, desde sus territorios, los del estrato 6 y los del estrato -1, porque donde llega Cristo llega la esperanza. Amén. Pongámonos de pie, muchachos, vamos a hablar. Daniel 7:18 dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Amén, amén. Es una palabra para el pueblo de Dios, pero también para nuestra Colombia. Daniel, ¿recuerdan quién era Daniel? Una persona exiliada que fue llevada al reino de Babilonia, donde se rodeó de una cultura totalmente diferente, donde estaba en medio de una corte totalmente alejada de Dios, pero un hombre convencido del Dios que le habían enseñado sus padres, del Dios con el que él había tejido una relación. Y fue un Daniel que se paró firme aún desde el principio. Cuando llegó, recuerdan que la persona encargada del rey les dice que deben de comer, y él negocia con él y le dice: venga, no, ¿por qué no nos da la oportunidad a nosotros? Porque dice que él había propuesto en su corazón no contaminarse. Y él negocia y dice: venga, déjenos comer solamente la verdurita y esto, y pues si nos ven muy pálidos y muy flacos y como llevados, pues entonces miramos qué hacemos. Pero dice la palabra de Dios que él nunca cedió ante la presión, y él se vio obligado en muchas circunstancias. Y quiero contextualizarlo porque muchas veces nosotros nos vemos obligados y estamos bajo unas presiones en nuestro contorno social que nos llevan a doblegar lo que mi firmeza, mis creencias, mis convicciones ya van a ser doblegadas. Pero cuando vemos a este Daniel, un Daniel que creía en Jehová, en ese Dios guerrero de los ejércitos, vemos a un Daniel que no le importaba enfrentarse al pozo de los leones. Vemos un Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos que estaban con Daniel, que no les importó enfrentarse a un horno de fuego, porque sabían quién era su Dios. Y para nosotros decir que los hijos de Dios deben de estar, los santos deben de gobernar en las naciones, pues tienen que ser santos con esta convicción, que hay un Dios grande y poderoso y que nada puede estar por encima de él. Continuemos ahí. Este es un pasaje muy lindo porque es un pasaje de las profecías que Daniel recibió para el futuro. Recuerden que Daniel es profeta y él recibió profecías para nuestra época que apenas se están cumpliendo. Y ahí claramente está confirmando un llamado, y es que somos los santos los que recibiremos el reino y reinaremos con Cristo. Entonces la gente dice: no, un cristiano en política no, un cristiano en el gobierno no. Pero mire lo que dice este pasaje, que de una u otra manera nosotros no podemos evadir un llamado de Dios a hacer el reino de Dios donde quiera que estemos. Entonces, ¿quién es un santo? Dios y Jesús. Nos despertó a todos. Entonces, viene una redención. Somos redimidos ¿por quién? Por Jesucristo. Por el pago, por la sangre de Jesucristo. Después de que recibimos a Jesucristo, nacemos de nuevo. Por eso dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. O sea, si yo conozco, si yo sé que hay una redención por parte de Jesús, tengo un nuevo nacimiento, pues debo de ser una nueva criatura. Debo de tener unos frutos dignos de arrepentimiento. Y es para que también nos hagamos una autoevaluación. O sea, ya fui redimido por Cristo, chévere, acepté a Jesucristo un día como Señor y Salvador en mi vida.
Me sometí a un nuevo nacimiento, a desprenderme de todo lo que sabía que me podía alejar de Dios, que podía traer maldición a mi vida, que podía traer tristeza a mi vida o que me tenía sumido en X o Y cosa. Decido dejarla atrás y empiezo a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y un fruto digno de arrepentimiento es que tú tienes que empezar a tener una verdadera transformación, una verdadera conversión. Tú no puedes decir que has nacido de nuevo cuando aún tu lenguaje, tus palabras, tu actuar no han sido convertidos verdaderamente, cuando aún tu fruto sigue siendo el mismo. Ese es un verdadero santo. Luego dice, capacitado con las virtudes de Cristo. Lo que nos enseña el apóstol Pablo: sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿Cierto? ¿Cómo debo amar a mi prójimo? Como Cristo amaba al prójimo. ¿Cómo amaba Cristo al prójimo? Que aún desde la cruz decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es un amor en extremo. Y así debemos de amar nosotros. Amaba al rico y al pobre. El amor de Cristo no era un amor de condición social. Era un amor genuino para toda la sociedad. Y así debemos de amar nosotros. Entonces, capacitarnos con esas virtudes. ¿Y cómo vas a conocer las virtudes de Cristo? ¿Por medio de qué? De la lectura de la palabra de Dios. Entonces todo se encadena. Todo tiene un hilo que nos va dando por esa línea para que las cosas empiecen a traer, y ese nuevo nacimiento y ese acercamiento al Señor empieza a traer en mí una verdadera capacitación en esas virtudes. Eso me lleva a mí a apartarme del pecado. Y finalmente, si me aparto del pecado, empiezo a dar ese fruto del Espíritu, ¿cierto? El amor, la paz, la benignidad, la templanza, el dominio propio. Todo lo que el Espíritu Santo nos puede entregar para que nosotros seamos. Entonces, empiezo a amar más, empiezo a ser mejor con mi prójimo, más benigno. Me paro en mis creencias, en lo que yo sé que debo hacer, y tengo el dominio propio para no dejarme desviar de ninguna corriente o persona o moda o tendencia o lo que sea, sino que estoy firme en mi convicción. Entonces debemos de aprender a ser unos verdaderos santos. ¿Es fácil? No. Todos los días tenemos que luchar para lograrlo. Todos los días tenemos que luchar para ser mejores, para no devolvernos a ser viejo hombre. Para que esas virtudes de Cristo yo las refleje siempre y no refleje las virtudes de mi carne. Santificados para ser reyes y sacerdotes. Entonces, todos estamos llamados a cumplir una función en el reino de Dios. Y somos reyes y somos sacerdotes, porque dice la palabra que somos una nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Muchas veces nosotros decimos: no, es que yo escogí seguir a Dios. No, Dios escogió o permitió que yo lo siguiera. Eso es lindo, ¿no? Él nos permitió, en su infinito amor, que un día yo lo siguiera. Entonces, muchas veces somos tan orgullosos y nuestro ego, ¿cierto? No, es que yo veré si sigo a Dios. Pero te recuerdo algo, es que Dios es el que permite que tú lo sigas. Dice Apocalipsis 5, 9, 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Entonces acá tenemos claramente que los santos se dividen en dos grandes grupos: los reyes y los sacerdotes. ¿Quiénes son los reyes? Los que ejercen su trabajo fuera de la iglesia. Un profesor ejerce el ministerio de rey, y un sacerdote es el que ejerce su ministerio dentro de la iglesia. El levita, el adorador, el que ministra la palabra de Dios,
el que predica, el maestro, el que enseña. Den 2 pasos adelante, por favor, niñas. ¿Qué pasa si Colombia está llena de reyes y sacerdotes? El sacerdote es el que entrenará a los reyes. Los sacerdotes tenían que estar pendientes de toda la conducta de los reyes para devolverlos siempre al camino correcto a través de la palabra de Dios. Todos necesitamos sacerdotes, o sea, personas dentro de la iglesia que me capaciten para salir a ejercer mi trabajo como médico, como profesor, como abogado, como ingeniero, como psicólogo. Entonces los santos son o reyes o sacerdotes. En la Biblia hay algunos ejemplos de personas que ejercieron ambas funciones, como es el caso del rey David. David era rey, pero él también entraba al lugar santísimo, era adorador y Dios le permitía comer los panes de la propiciación que solo se lo permitían los sacerdotes. Entonces, por ejemplo, en el caso tuyo, Juan, tú eres abogado. Dios te pudo haber llamado a un ministerio de rey, pero necesitas el sacerdocio para que te capacite, para que cuando tú estés en las cortes, litigando o en lo que tú vayas a hacer, lo hagas como un santo de Dios. Entonces yo soy un arquitecto, entonces yo no voy a ser de los que contrato con el Estado para robar, no, yo voy a ser como un santo de Dios. Entonces, no, puede ser colegios, pero no voy a robar. Pueden ser carreteras, pero las voy a hacer lo mejor, porque soy un santo. Entonces, si Colombia, ven, aparece sobre la bandera un momentico. Si cada santo y cada sacerdote ahí, si cada santo y cada sacerdote están haciendo lo que tienen que hacer en su nación y lo hacen bien, Colombia cambia. Porque desde el trabajo más sencillo como hacer el aseo en una casa, o barrer unas calles, hasta el trabajo más alto como ser el del ejecutivo, el presidente, el ministro, lo que yo haga, si lo hago como un santo, ¿cómo van a salir las cosas? Ese es el reino de Dios. El reino de Dios sale de la iglesia. El reino de Dios rompe la barrera. Necesitamos la iglesia y los sacerdotes para ser formados, pero necesitamos ser como reyes, hacer lo correcto, como santos. Tanto el sacerdote debe ser como santo, como el rey debe ser como santo. Y cada uno tenemos hijos, y en mis hijos puede haber o reyes o sacerdotes. Entonces yo como padre debo formarlos a todos como santos. O sea que usted debe anhelarse en un santo. Llámese que trabaje para predicar en una iglesia, en un altar, o para manejar el presupuesto de una empresa. Ser santos, porque Dios es santo. Gracias a nuestros modelos se pueden ser. Entonces, podemos estar, y acá hay algo importante lo que explicaba Heidi, o sea, el sacerdote que ejerce su función en santidad desde la iglesia, ¿cierto? O sea, pastor, líder, el ministro de alabanza, y el rey, ¿cierto? El que trabaja por fuera de la iglesia, pero que es santo y se deja guiar y entrenar por la palabra de Dios por medio de ese sacerdote, o de ese líder, o de esa persona que lo está acompañando en su crecimiento espiritual. Entonces, tenemos un trabajo secular. ¿Qué es un trabajo secular? Que es por fuera de mis labores eclesiales o internas en la iglesia. Entonces, nosotros tenemos un trabajo secular. La mayoría que estamos acá trabajamos en cosas diferentes a trabajar dentro de la iglesia, pero tenemos funciones dentro de la iglesia. Llámese iglesia del Nazareno o como sea, pero en la iglesia del Señor tenemos una gran función, ¿cierto? En este caso nos identificamos con la iglesia del Nazareno, que es donde existimos todos. Un ministerio, ¿cierto? ¿Qué ministerio tienes tú? El ministerio que el Señor te haya dado, el de niños, el de alabanza, el de jóvenes, en el de evangelismo, en el de intercesión. Tenemos que estar relacionados, y esa parte de la relación mía es una relación directa con Dios, porque es que muchas veces nos metemos en muchas cosas. Estamos en el hogar, estamos en el trabajo, estamos en el ministerio, estamos en el hogar, estamos en el trabajo, estamos en el ministerio, pero mi relación con Dios personal, ¿dónde queda? Es lo que llamamos un activismo. Soy en tantas cosas, ¿cierto? Mejor dicho, soy el que hago todo. Pero mi relación con Dios, ¿dónde queda? Esa relación íntima, personal con Dios, es la que me acerca siempre a esa santidad.
Porque la santidad es un trabajo de día a día, santificar mi mente, mis palabras, mis actos, a dónde voy, qué veo. Todos los días eso yo lo debo, digamos, llevar como al límite, al extremo. Pero eso me lo permite esa relación que yo tenga con Dios. Si yo como hombre, como Fabián Torres, no tengo una relación personal con Dios, va a ser muy difícil poder llegar a esa santidad. Puede que haga todo lo otro, puede que trabaje y lo haga muy bien, puede que esté en el ministerio y haga las cosas bien en el ministerio, en mi hogar todas las cosas estén bien, pero mi santidad, mi relación personal con Dios, ¿cómo está? ¿En qué nivel está? ¿En el termómetro? ¿En dónde está? ¿Está muy fría? ¿O está muy caliente? ¿O estoy por acá intermedio? Es muy importante porque es muy difícil alcanzar una santidad si no hay una verdadera relación con Dios. Y también un santo no solo es aquel que trabaja en la iglesia, sino que en sus relaciones, padre-hijo, hijo-padre, hermanos, novios, esposos, hay santidad. Y la santidad de Cristo se refleja en que yo trato al prójimo como quisiera que me trate. Entonces un verdadero santo no solo es aquel que exhibe una posición en una iglesia, es uno que vive el evangelio en todo lo que hace. Cristiano exitoso. Esta es una definición de David Hammond. Y de los cristianos exitosos son aquellos que conocen su llamado, entienden sus dones especiales y permanecen fielmente hasta que se cumple su ministerio. Muchachos, ¿ustedes tienen un llamado? Cada uno de nosotros tenemos un llamado. El Señor ha puesto. El Señor a cada uno de nosotros nos ha dado unos dones. Pero miren qué lindo, permanecer fielmente. A veces pasa tiempo, pasan meses, pasan tal vez años, ¿cierto? Donde uno ve y dice, no, pero es el llamado que me hizo el Señor, los dones no los puedo usar. Y fácilmente desistimos a seguir en ese llamado que el Señor nos ha dado. Pero el éxito de un cristiano es permanecer fielmente, sin importar las circunstancias, sin importar el momento por el que estemos pasando, sin importar lo que estemos viviendo en este momento en nuestra sociedad, es permanecer fielmente a ese llamado. Dice, una persona próspera es aquella que está comprometida con el que ha encontrado su llamado y lo está cumpliendo progresivamente. O sea, no nos estancamos, sino que progresamos, crecemos en ese llamado, alineado a la palabra, la voluntad y a la manera que Dios quiere que yo permanezca. Por eso es tan importante lo que les hablaba ahora. En esa relación íntima con Dios, identifico si estoy haciendo verdaderamente la voluntad de Dios en todas las esferas de mi vida. Es muy ser usado por Dios para ese cambio. Entonces, si el país tiene 3 poderes, es decir, digamos que acá está la rama judicial, el ejecutivo y el legislativo. La rama judicial, aquí ande, venga para acá. Entonces, ¿qué hace la rama judicial? Tiene una función, venga a mí. ¿Qué hace la rama ejecutiva? Tiene otra función, él es el ejecutivo. ¿Y qué hace el legislativo? Venga acá, jovencito. El legislativo tiene otra función. La rama ejecutiva es donde se concentra el poder y la toma de decisiones. Presidente y ministros, todos ellos representan la rama ejecutiva. Alcaldes y gobernadores, ¿listo? Ellos representan la rama ejecutiva, porque son sobre los cuales está el poder. Dios puede haber escogido a este niño como un rey en la rama ejecutiva. Entonces usted dice, ay, todos los alcaldes son ladrones. No, podrá haber un alcalde de santo que haga las cosas correctas. Y es que es el desafío que debemos tener. ¿Cómo debe ser un hombre en la rama ejecutiva? José era ministro de Hacienda. Y él fue el primero en dictar una regla fiscal. La regla fiscal es cómo se van a asignar los presupuestos por los próximos 20 años en el país. Y él fue el que planeó la primera regla fiscal de 14 años. Pero además de que la planeó, ¿sí?, dijo, este país necesita tantos recursos. Entonces Dios le dio la economía para planear la regla fiscal. Y eso incluye de que iba a subsistir el Estado egipcio, que son los famosos impuestos. Los estados pueden vivir de riqueza extractiva, o sea, lo que produce el suelo, petróleo, producciones, exportaciones,
que en este caso Egipto iba a producir cosechas. Entonces, ¿cómo debía ser? Mire, un ejecutivo debe ser el mejor y más tener la revelación del Espíritu Santo. Porque ¿quién le reveló a Faraón que iba a venir una crisis financiera? Claro, Dios le dio un sueño, pero el man no tenía ni idea de qué hacer con eso. Pero el Espíritu de Dios sobre José le dijo que tenía que hacer. Y mire lo que dice Génesis 41, 38, 43. Dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Declaro la palabra profética sobre este niño que me sirve de ejemplo. ¿Acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Amén. Porque si bien él había sido entrenado desde la casa de su padre, porque miren que Jacob no lo mandaba a trabajar, sino que lo educaba. Luego en la casa de Potifar aprendió a administrar esa casa. Y luego administró una cárcel. Mire que el entrenamiento fue progresivo. Para luego, tenga hermano, salga del mundo del hambre. Y lo salvó de la más profunda crisis económica y de la peor inflación. En la rama ejecutiva, da un paso al frente, deben haber hombres llenos del Espíritu Santo, pero entrenados en el conocimiento técnico, en economía, en contaduría, en administración pública, en finanzas. Si es un ministro de defensa, en inteligencia militar. Yo me sueño, mi trabajo de maestría de la maestría de gobierno fue sobre técnicas de negociación. Me encantaría hacer un doctorado en inteligencia militar en Israel, a mí eso me encanta. Y que hay una médica haciendo eso, no yo, me parece espectacular y seguramente yo lo hará. Pero si yo voy a ejercer un trabajo, yo tengo que hacerlo con excelencia y con el Espíritu de Dios. Pasemos a la siguiente rama, José, gracias. Acá tenemos el legislativo, este man, acá lo tenemos como representación del legislativo, es el que hace las leyes. Entonces ya ustedes vieron que el primer problema en Colombia es que las leyes se tienen que hacer basadas en la supremacía constitucional. Pero si yo tengo un congreso lleno de gente pagana, progresista, impía, ¿cómo van a ser las leyes? Díganlo usted, dígalo, malas, anticristianas y satánicas. Yo necesito más senadores cristianos que hagan oposición a la agenda progresista. Porque si yo tengo senadores que hacen leyes justas, que hacen leyes equitativas, ¿por qué la gente se queja del Congreso? Porque son muy corruptos y hacen leyes que los favorecen a ellos para seguir haciendo chancucos. Y el CBY. Entonces viene un presidente o un ministro y le dice: señor Congreso, le voy a proponer una ley buena para los pobres. Pero ¿qué dice este man? No, esto va a perder mi CBY. Entonces se la tumbo. Pero en cambio, si este gobierno es justo y propone cosas buenas, y este legislativo hace leyes a favor de lo bueno, ¿qué va a pasar con la nación? Cosas buenas. ¿Cómo debe ser el legislativo? Esther 8, la Biblia tiene respuesta para todo. Escribid pues vosotros a los judíos como que os parece el nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque en un edicto que se escribe el nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Necesitamos más abogados, constitucionalistas, pero también buenos legisladores. ¿Para qué? Para que vayan a asesorar a los congresistas al Congreso y hagan cosas buenas. Eso es muy importante. Eso no es que hay que votar por todos los pastores para que sean presidentes. Sí, ese man no estudió leyes, pero ya tan francés. El que estudió para hacer leyes debe ser el que proponga las leyes. Y si yo soy una cristiana, solo por ser cristiana, voy a hacer algo bueno en el gobierno, estoy muy equivocado. Yo tengo que entrenarme para eso. El pastor debe entrenarse para ser pastor y el legislador para ser legislador. Y todos deben entrenarse para ser santos. ¿Listo? Sáquenme el perro de esa bandera. Y sigue, acá está esta niña. ¿Cómo está representada la justicia? Préstame por favor la bufanda. El bufando. La justicia, ¿cómo se llama el monumento, la diosa que representa la justicia? Está nuestro abogado. Eso. ¿Cómo está ella? ¿Cómo está ella? Tiene en ambas manos la balanza. ¿Y cómo está ella? Claro. ¿Qué vimos ahorita sobre esas sillas de los sobornos? Nosotros no podemos tener jueces que se hacen los ciegos. No podemos tener cortes, ni fiscalías, ni procuradurías, ni entes de control que se hacen los ciegos. Que el corrupto viene y le mete acá el bolsillito, tenga papito, y me hace exponer y me hace libre.
Entonces le meten que un torcido o un abogado que llega, coge a alguien en fragancia, viene el fiscal, hace un mal procedimiento y ¿qué pasa con ese hombre culpable? Bueno, necesitamos gente en la rama judicial, desde el secretario del juzgado, desde el mensajero del juzgado, los jueces, todos, los fiscales, todos deberían ser hijos de Dios. Mire lo que dice 2 de Crónicas 19, 5 al 7. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá por todos los lugares. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová. Ojo con esa palabra. Porque todo el que ejerza como juez va a hacerlo como si fuera de parte del poder de Dios. Y dice, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. La ley, la rama judicial debe tener temor de Dios. Por eso una de las cosas que le preguntan a la gente, usted delante de Dios y le pone en la Biblia, jura decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad, porque está buscando ese juez delante de Dios. Y dice, sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová, nuestro Dios, no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Que el cohecho es cuando se comparte, llamémoslo así. O sea, yo sé que este es culpable, pero recibí el soborno y me quedo calladito. Entonces, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, a que este man hizo algo que no estuvo correcto, pues entonces, este y este hacen lo justo, que es meter al corrupto a la cárcel. Tú no eres corrupto, tú eres un santo. Lo mismo, él lidera y está pendiente de que todo esto esté bien. Ya se pueden sentar, niños. Entonces, entrenamos, queremos cambiar con lo que en diciembre. Tuve un estudiante, dijo, muy gran, duro de la fundación que perdió la materia. Y me amenazaron que me iban a echar si yo no lo pasaba. Y le dije, no lo paso, porque yo le temo a Dios. Y yo no tengo por qué pasar a una persona que no tiene las competencias para ser un médico. Alejandra debe saber de quién se trata, ¿cierto? Alejita, no se ha enterado de qué cuento. Y eso fue un mismo que llegaron donde el director del hospital, el papá de ese personal, y le dijo, necesito que echen a Heidi de aquí porque me hizo quedar a mi hijo. Y a mí me llamaron a dar descargos y yo dije la verdad. No es culpa mía, el hombre se ha volado unos turnos y yo no puedo, la universidad y el Estado y Dios confían en que yo estoy certificando un médico en el cual puedo confiar mi vida y la de mi familia. No pasa. Y no pasó. A ver, una otra. Y es que desde que yo empieza la corrupción, ay, que me voy a perder la papá y me van a echar. Ese cobarde. Parece firme delante de Dios. Que nadie puede tocar su vida a menos de que Dios lo permita. Y por eso los amigos de Daniel fueron tan firmes. Y dijeron, pues Dios me puede librar, eso no hay nada que discutir con ustedes. Entonces miren lo lindo que es eso. Cierran, amor. Bueno, terminamos acá. Amén. Qué lindo. Amén. Tengo una gran responsabilidad. De consejo. Usted a mí como cristiana siempre me va a oír diciéndole el gobierno de Dios, el gobierno de Dios, el gobierno de Dios. ¿Y por qué les hablo? No, hagamos gobierno de Dios. Porque la Biblia nunca dice hagamos política, dice hagamos gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios en los diferentes sistemas de gobierno en el mundo se pueden adaptar. Entonces en un sistema democrático puede haber el gobierno de Dios, como también puede haber el gobierno de Dios en un sistema monárquico o totalitario. Todo depende de quién, de la nación y de los gobernantes. ¿Qué es el gobierno? El gobierno de Dios. El gobierno de Dios es el modelo que Dios estableció para que la humanidad pudiera organizarse de forma social y estructurada, de tal forma que brille la justicia de Cristo. Ese es el gobierno de Dios. ¿Qué hicieron los hombres? Inventaron sistemas políticos. Y esos sistemas políticos de estructura son los que hacen que los estados se organicen de diferentes maneras. Entonces hay estados totalmente democráticos y hay estados totalmente dictatoriales. Entonces lo que Dios planteó no es ni lo uno ni lo otro. Dios tiene un modelo bíblico que usted debe conocer el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de conceptos. ¿Qué es Estado? Estado, hay varias definiciones, hay unas definiciones más modernas, pero la definición clásica que aceptamos se llama la definición weberiana, porque Weber fue el primero en definir qué era Estado. Estado es la asociación de la dominación con carácter institucional, por eso ahorita Juan se oraba por las instituciones, que ha tratado con éxito
de monopolizar dentro de un territorio, imagínense que acá tuviéramos el mapa de Colombia, ¿cierto? Dentro del mapa de Colombia, el monopolio de la violencia. Entonces, el Estado, a través de las instituciones, coge todas las armas, se la quita a todo el mundo y dice, yo voy a controlar la violencia. Y yo voy a usar la violencia cuando considere que hay que usarla, de resto, no. Esta es una definición muy corta de Estado. Las definiciones más amplias de Estado son las más modernas, que dicen que el Estado debería ser ese lugar donde todos los individuos puedan expresar su libertad y tener resueltas sus necesidades. Hay varios que definen el Estado en el Estado moderno, digamos que Adela Cortina, que es una escritora española que me encanta leer, ella es estadista, pero además tiene estudios especializados en ética del Estado. Ella habla de cómo los estados modernos deben ser respetuosos de sus habitantes y los habitantes deben ser respetuosos para el Estado para que haya una correspondencia. Es decir, el gobierno que ejerce el control de las armas no debe usar las armas de manera irregular y aquellos que son gobernados por ese gobierno deberían cumplir su deber con el Estado para que todo funcione de la manera apropiada. Las categorías generales del Estado son instituciones tales como las Fuerzas Armadas, las burocracias administrativas, los tribunales, la policía, asumiendo pues el Estado las funciones del Estado son estas según Weber: defensa, de su seguridad, de gobernación, de justicia, de seguridad, entre otras. Y es quien se relaciona con los demás países. Pasemos a la siguiente. Resulta que el Estado lo miden a través de una cosa que se llaman los índices de estatidad. El índice de estatidad es qué tan fuerte es un Estado o qué tan débil. El Estado más fuerte o tiene mayor estatidad cuando no necesita sacar el ejército a la calle. El Estado más malo es cuando tiene que sacar todo el ejército a la calle. ¿Pero por qué? Porque no es legítimo, la gente no reconoce al Estado. ¿Qué pasó con, entre comillas, el estallido social? Que el ejército tuvo que salir todo a tratar de restaurar el orden y ni aún así lo restauró, porque los ciudadanos colombianos no reconocen el Estado colombiano, porque por las injusticias que ha hecho. Entonces, al no reconocerlo, el índice de estatidad de Colombia, cuando mi profesor alemán me lo dijo, alguna vez se los conté, mi profesor alemán decía, Colombia como Estado es igual que Sudán. Yo decía, qué vergüenza, Sudán. O sea, tan bajo hemos caído porque son países donde no hay un índice de estatidad de nada. Sí, es cierto. ¿Quién estaba mandando hace 8 días en el paro armado del Clan del Golfo? ¿El Estado colombiano? Hay una ausencia total de Estado. Eran los nuevos, eso tiene otro nombre, bueno, los nuevos jefes del mal. O sea, cabecillas. Los cabecillas, esos son el Estado allá. Y cuando la escribimos en los llanos, Joana que vive en los llanos, yo que vive en los llanos, allá en ese territorio mandaban a la guerrilla. Donde yo estaba, mandaban las FARC. Y se hacía lo que las FARC decían. Si las FARC decían, todo el mundo se acuesta, a las 7 de la noche se acostaba. Y luego me tocó la llegada de las AUC. Y las AUC puso toque de queda para todos los menores de edad. Después de las 7 de la noche, me encontraron en la calle, lo quemaban, me quemaron 3 compañeros de 14 años. Yo los tuve que enterrar. Y también vi una pelada del colegio agropecuario que llegaron las AUC, la sacaron del colegio, estaban en el colegio, se la llevaron, la violaron, la quemaron con ácido todo el cuerpo y la tiraron en la cancha de lunes y dijeron, esto le pasa al que anda con guerrilleros. De hecho, mi hermana tenía 7 años y ella murió porque la picó una serpiente y mis padres por miedo, porque era hasta las 7 de la noche que tenía que bajar hasta el pueblo porque no podían salir, entonces por miedo no la llevaron. La dejaron pues como que a mitad de camino porque ya les cogió pues la noche y pues mi hermana falleció porque... Ese es otro orden. Hay una ausencia de estatidad. La cárcel. Yo que he andado a las cárceles, yo conozco, usted no imagina cuántas cárceles conozco. Y las cárceles son un estado de cosas inconstitucionales. El que está en la cárcel lo pueden secuestrar, lo pueden violar, le pueden quitar todo y no hay quien lo defienda. Hay una ausencia de Estado, pero hay una ausencia de Estado en ese niño que están violando en silencio dentro de la casa, o en esas niñas que las están vendiendo la mamá. Eso es ausencia de Estado, porque no hay quien proteja. Entonces el Estado se supone que debería ejercer el dominio y el control y el gobierno y la dirección de ese territorio.
El problema de nosotros es que nuestro índice de estabilidad está tan bajo. Uno dice, uy, este país está muy seguro porque ve el ejército en la calle. No, eso es mentira. Estamos tan inseguros que necesitamos sacar todo el ejército, toda la policía. Y esto, entre más anarquía, entre más violencia tenga un país, más malo es el Estado. O sea, hace un año que había una anarquía total, no había Estado. O sea, estábamos peor que muchos estados en el mundo. Porque los pacientes se morían, porque no podían ir al médico, porque ese nuevo cabecilla del poder era el que estaba poniendo sus reglas. Entonces miren cómo es de duro entender el Estado. Pasemos a lo siguiente. Entonces nuestro índice de estabilidad, nuestro índice de estabilidad es muy bajo, porque necesitamos mucha seguridad. Porque el territorio, ¿no vieron cómo sacaron al ejército ayer los cocaleros por allá de los Santanderes? Los sacaron, o sea, ni siquiera con el poder de las armas pueden estar haciendo control. Porque ¿quiénes son los narcotraficantes que han construido nuevos órdenes criminales e ilegales quienes gobiernan en esos territorios? Entonces se sientan con la población civil y le dicen, vea, yo le voy a pasar a usted una mensualidad de tanto, yo le voy a pagar tanto, pero usted trabaje para mis economías. Pues no hay Estado. Ahí está. Pero tampoco hay Estado cuando yo no tengo salud, agua potable, cuando yo no tengo necesidades básicas insatisfechas, no hay Estado. Por eso la gente de los territorios no reconoce el Estado colombiano, porque ha sido cruel, injusto, indiferente. Cuando yo estaba en la casa de niños, el Señor me decía, mira, acá se toman las decisiones más importantes de este país, pero nadie sabe cómo vive una mujer negra del Pacífico colombiano aguantando hambre que gana menos de 100.000 pesos cada 3 meses. Entonces yo estoy en medio de la opulencia y no veo al pobre, no me importa. ¿Cuáles son mis leyes? Injustas. Por eso tenemos que entender que el Estado realmente, la gente lo acepta cuando yo recibo también mis derechos del Estado. Por eso somos un Estado social de derecho. Porque lo que deberíamos hacer es que Colombia debería responder por salud, por eso. Y no es regalarlo, sino administrar los recursos que ya el mismo colombiano pagó. Porque esos recursos, a mí me toca declarar renta y declarar un montón de plata, mejor ni le cuento para que no se infarte. Y yo soy formada en la universidad pública. Yo estudié en la Universidad de Caldas, la amo, se lo agradezco profundamente, pregrado y posgrado, y me encantaría que mis hijos estudiaran en la de Caldas. Y cuando me llega el impuesto de la vida, yo digo, Padre mío, gracias porque el Estado me educó. Mis estudiantes, no sé, Alejandro, ¿cuánto está el semestre? 18 millones, 20 millones, el semestre de medicina. No. Imagínense, ¿y saben cuánto pagué yo, chino? Por ser médica, yo, mis papás pagaban 300.000 pesitos el semestre para estudiar en una excelente universidad. Yo tengo un primo que es del territorio de Las Hermosas, en el Tolima, donde se entregaron los mandos los líderes de las FARC. A mi tía le tocaba, cuando llegaba la guerrilla, alimentar a la guerrilla. Cuando llegaba el ejército, matar a las gallinas, alimentar al ejército. Y cuando empezaron a llegar los paras, también matar a la gallina para alimentar a los paras. Y no hable, porque usted no puede hablarle a nada de nadie. Esa es la ley de los territorios colombianos. Y ese primo de un tío que ganaba, no creo que ganara ni un mínimo mensual, hoy es infectólogo, educado de la Universidad de Caldas. Y seguramente tendrá un salario de un rico, que para usted es algo escandaloso, pero fue un pelado que salió de la pobreza, no a usanza, sino a través de la educación y de la fe. Recuerdo tanto el primer encuentro en el que fue Diego, yo no estaba, él era muy pobre, o sea, la pobreza de Diego era, su casa era de cartón y madera. Y ahora ya le pudo construir a sus casas de allá a sus padres una finca decente, con material, con una mejor agua, con unas mejores condiciones. Y yo me acuerdo que en ese el primer encuentro que Diego fue, él se iba a presentar a medicina. Y en pleno momento del derramamiento del Espíritu Santo, bajó el Espíritu Santo y Diego cogió, y yo me acuerdo que mi hermana estaba llena del Espíritu Santo, ya hablaba lenguas y yo interpretaba. Bueno, ustedes ya han visto cómo es eso. Entonces Diego tocó a Catalina y le decía como quien dice, hábleme de parte de Dios. Y el Espíritu Santo se voltea, ella hablaba en lenguas y yo interpretaba y le decía, te bendigo y no habrá puerta cerrada para ti. Y te bendigo y prosperarás y no te acordarás de tu pobreza jamás. Y eso es lo que es mi primo hoy en día. Pero es un hombre que coge y 2 o 3 veces al año lleva cuadernos al pueblo. Se acuerda de los pobres, está pendiente de los pelados, les esfuerza a estudiar. O sea, ¿qué voy con esto? Aunque era tan pobre, imagínate que en el colegio no había ni 11 ni 10.
Él lo estudió por radio, validó el bachillerato y es bachiller de ICFES y tiene mejor ICFES que yo para estudiar medicina. Y el que sabe lo duro que es pasar infectología en la de Antioquia entenderá de qué le estoy hablando. Son 2 cupos al año para una cantidad de médicos que se presentan en el país. Pero cuando tú eres un hijo de Dios y tú estás bendecido y entiendes tu responsabilidad con el Estado, tú entiendes que te estás educando para ser un mejor país, para llevar el reino de Dios y para inspirar a todos los lados a sacarlos de la pobreza. Yo me sueño un día que me lleve ese man por allá, porque yo quiero ver cómo cuando él llega, cómo les dice a sus niños, vean, estudien, vamos a salir adelante. Y es muy bacano, muchachos, porque eso es lo que nosotros tenemos que entender, que si hay oportunidades. ¿Saben cuánto pagaba él el semestre por 7 años? ¿Saben cuánto pagó Diego por el semestre? 30.000 pesos por estudiar la misma carrera de medicina por la que Aleja tiene que hacer un gran esfuerzo para pagar su matrícula. O José David, que no sé, no veo a José David, no sé cuánto esté pagando, pero seguramente es una gran millonada y un gran esfuerzo. ¡Claro! Pero mire, es la misma carrera que mi primo pagó 30.000 pesos del semestre, pero además le dieron trabajo en la universidad. Y con ese trabajito en la universidad, además se pagaba las guías, se compraba los tenis, hacía un gran esfuerzo para salir adelante. Entonces, ¿a qué voy? El Estado debería, y es lo que ha tratado, entre comillas, de resarcir después del estallido social, facilitar esos derechos. El problema es que yo los debo aprovechar, porque yo también estudié con compañeros que solamente eran infiltrados de grupos armados, que llevaban 14 años estudiando medicina y solamente estaban militando con ideología, ¿sí? O eran helenos, o eran parianos, o eran infiltrados de los paras para descubrir cuáles eran los guerrillos, porque ese es nuestro país, un país de una estatidad muy mala. Un país donde el Estado, usted ve a un policía y todos le echan la madre, porque no hay un respeto, no hay una legitimidad. La legitimidad es el reconocimiento de la gente por el Estado. Denme horas. 12:47. Padre Santo, gracias. Entonces, hay 2 formas de gobernar. El gobierno que se hace de afuera hacia adentro. La ley con el bolillo, pórtese bien. O los guerrillos que nos mandaban a encerrar. Yo me acuerdo una vez que eran las 6:30 y no habíamos llegado a la casa y se fue la luz. Y teníamos que recoger todo a Casillas Meta, mi hermanita y yo a pie. Y nos llevaban los compañeritos que iban a tratar de nosotros. Entonces teníamos como 20 guardaespaldas. Y entonces se fue la luz y empezaron esos chinos, corran muchachas, corran. Y la gente es muerta del susto cerrando las puertas de las casas, porque el que se fuera la luz ya era un indicador de que se iban a tomar el pueblo de la guerrilla. Y el que pasaba lo fumigaba. Entonces hay un control externo de las libertades de la gente. Entonces yo tengo que ponerle una cantidad de reglas a usted para que se porte bien y sea un buen colombiano. Pero el gobierno interno es aquel gobierno que es de adentro hacia afuera. Yo soy un buen ciudadano, yo honro la ley, yo no me paso el semáforo no porque la cámara me está viendo, sino porque Dios me ve, porque el semáforo protege a mi familia. Entonces nuestro país es de la maíz indígena. Ay, no está el policía, hágale. Ay, no lo están viendo en el mercado, mijo, sea vivo. Ay, le devolvieron más vueltas de la cuenta, eso es una bendición de Dios. Y ese pobre le toca sacar del sueldo de ese día para compensar lo que se quiere. Hace 6 meses fuimos con Joan y Julie después de un sábado a comer hamburguesas. María Paula comió hamburguesa de un lugar y nosotros comimos una comida de mar. Y nosotros pagamos la comida de mar y nos vinimos, no pagamos la hamburguesa. Nos dimos cuenta al otro día, ¿se acuerdan? Al otro día, el domingo, yo, Padre Santo, ¿usted pagó la hamburguesa? No, me dice Fabi, no, yo dije, yo tampoco. Ay, pobrecita esa muchacha, mire, ese es el temor a Dios. Pobrecita esa muchacha, ahora le van a cobrar eso. Nos fuimos para la iglesia, otra vez vamos sábado y domingo, y de venida busqué a la mesera y le dije, vea, le pago la hamburguesa de ayer. Muchacha lloraba. Ay, yo no lo puedo creer. Ay, todavía hay gente así. Claro, porque el colombiano que construye Estado tiene que ser honrado desde adentro. No necesita un policía que le dé bolillo desde afuera. Es que uno necesita un profesor que le vigile el examen a ver si está haciendo trampa. Yo les voy a confesar algo. Y ustedes reirán de mí por ñoña. Jamás hice trampa en mi vida. Porque para mí eso era robarle a Dios y engañarlo. Y es que desde ahí va la corrupción del mal ciudadano. Entonces uno tiene que entender que necesitamos un gobierno interno. Entre más autogobernado sea el ciudadano, menos fuerza armada necesita. Cuando usted va a Europa, usted no ve ni policía. Yo no conocía. El Señor me dio el regalo de ir a Barcelona hace como 15 días.
uno ni ve policía, usted no ve policía, usted no oye que ladrón, la gente anda con cosas de marca en la mano, usted no está escondiendo la cadena, escondiendo el celular, uno acá en Cali lo llaman en la calle y uno es, ay sí, ¿cómo es? Ni cogiendo el bolso. Claro, porque no hay una autorregulación. Dios sueña con gente que esté autorregulada desde adentro, y eso quiero dar. Amén. Ese es el estado ideal. Pasemos, por favor. Entonces, el que no tiene un autogobierno necesita un estado represivo, bravo, sí, armas. Pero cuando hay autogobierno hay respeto por el otro. Dígame en qué de sano tiene una famosa revolución donde yo mato a otro, donde yo encierro una población civil, no les están llegando los insumos de diálisis. Eso es una crueldad. Eso no es hacer Estado, así uno no construye un Estado. Uno construye un Estado respetando los derechos y las libertades de los demás. El plan de Dios es que haya más autogobierno y menos ejercicio de la fuerza. O sea, una nación ideal, el ciudadano es bueno. Usted puede tener la puerta abierta, Vane y David. Ustedes podían tener la puerta abierta de la casa así como frescos donde vivían antes. Todos los días. Y que se va a meter el ladrón, va a robar, se van a meter a violar niños. Porque es una cultura distinta. Es una cultura distinta, un pensamiento distinto. Acá hay fronteras invisibles, acá hay pelados de zonas de Siloé, de zonas del distrito de Agua Blanca que no conocen el zoológico. Porque no pueden pasar, ¿sí o no? De terror, no pueden salir, los matan. Y ese es su único panorama, y mueren así sin conocerlo. Y pelados, porque hay estudios de investigación donde se han sentado con los pelados y les han dicho, yo no puedo decir porque no me he metido allá al terreno, sería mentiroso, pero lo que estudié, había un estudio de investigación que les preguntaban cuál es su sueño, es que yo sueño con ir al zoológico, porque de acá del barrio no puedo pasar a la otra cuadra porque me queman. Eso es como... Sucedió muchas veces en Siloé. En Siloé. Cuando está la estrella, pues ahí siempre hay dos divisiones de pandillas. Pero muchos, digamos, o juegan en el pedazo o no juegan. Porque realmente, pues allá se maneja mucho lo que es... Pues, territorialidad. Entonces, si un niño sale a otro barrio, significa que va a vender lo que está pasando allá, entonces por eso no nos dejan. Gracias, ya. ¿Cuál es el plan de Dios? Que haya más autogobierno a través del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Si la gente está gobernada por el fruto de la carne, ¿cómo va a ser esa nación? Un caos. Un caos. Si yo estoy gobernado por inmoralidad sexual, ¿qué va a pasar con la nación? Una cantidad de muchachitos sin padre que escalan. ¿Cuántos de sus amigos tienen papá? Y papá que sea bueno y que nos sostenga. Muchos de ustedes ni siquiera tienen un buen papá o no tienen papá. ¿Por qué? Por los frutos de la carne. Pero si la persona fuera gobernada por el fruto del Espíritu, tendríamos más familias constituidas, más justicia social, más temor de Dios en los gobernantes, más temor de Dios en los poderes que ejecutan la policía, los poderes policiales, entonces habría más justicia. Pasemos a la siguiente. ¿Cuál es el plan del hombre? Yo quiero el poder para mandar. Entonces más de uno quiere ser el presidente, el alcalde, el líder de la acción comunal. Hasta yo lo veo en los gremios médicos. Yo tengo unos colegas míos que están en la junta de la asociación científica y ellos solo quieren el poder para conseguir contratos, para figurar, para tener publicidad y billete. Esto es un egoísmo. El hombre tiende a ser egoísta con el poder. Y por eso usted no le pide a Dios llegar al poder si usted no está listo. Primero pídale a Dios que el Espíritu Santo lo gobierne y que usted sea una persona autogobernada para poder ejercer el poder donde Dios lo vaya a poner. Entonces, entre más carácter tiene un individuo, más libre es, porque nadie lo tiene que mandar. Mira, yo les voy a decir una cosa, yo estoy formando a mis hijos para que ellos ejerzan su libertad en Cristo y estén seguros de que van a tomar las decisiones correctas. Y si bien hay momentos en que yo como madre tengo que regular la libertad y escoger lo correcto para ellos, yo no los puedo tener encapsulados. Y el Estado no puede venir a ser un restrictivo total, como muchos estados restrictivos, donde la gente no puede escoger nada porque no les permiten desarrollar un carácter. Algunos de ustedes viven solos o han tenido que vivir solos, y cuando uno vive solo, ya uno no tiene que darle razón a papá y a mamá. Pero si vivo para Cristo, voy a vivir en libertad. Entonces, si usted ha vivido solo, pero si usted se desemboca a los placeres de su carne, usted va a ser esclavo de sus pecados. Entonces, el país debería tener ciudadanos y ciudadanas que no necesiten sanciones
porque ya están autorregulados desde la libertad del carácter que da Cristo al llenar de virtud a cada individuo. Pasemos. ¿Qué pasa cuando el hombre empieza a ejercer el poder? Viene la tiranía del poder. Entonces se vuelve un estado tirano. Yo abuso de ti, yo te manejo, yo te mando. El modelo del gobierno de Dios nunca fue poner al hombre a mandar, sino a juzgar. Y cuando usted estudia el Antiguo Testamento, Dios no estableció los reyes ni las monarquías, tampoco estableció los sistemas democráticos en pleno. Dios estableció un sistema de cortes que juzgaban, hermano. Alguien puede llamar a Diego y para que los pies de la mano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El perro pensionado, ya está, pero no alcanza a cotizar los suficientes de mano. Entonces, ¿qué tenemos? Un Estado que se reconoce como legítimo y un Estado ilegítimo. ¿Qué es un Estado legítimo? La mayor legitimidad va hacia arriba, ¿cuándo? Cuando mi Estado es bueno conmigo, cuando mi Estado me ayuda a salir adelante, cuando mi Estado distribuye bien mis impuestos, cuando mi Estado no viola mis derechos humanos. Entonces estos ciudadanos reconocen el Estado y se sienten orgullosos de decir: yo soy un ciudadano americano. Una de las cosas que tal vez en algún momento podemos compartir con Vanessa y con David cuando vienen a Colombia es entender la cultura del colombiano y de extrañar la cultura americana. No porque los americanos sean más o menos, es porque hay una cultura de la autorregulación muy diferente acá. Y si bien acá hay cosas que son, los latinos somos más cálidos, más afectuosos, allá la gente no se pasa el semáforo simplemente porque no se lo pasa, porque sabe que es para él. Allá la gente le pone el cinturón de seguridad no porque ve policía, porque sabe que lo tiene que poner, y hay estados donde es natural seguir esas leyes, y es legítimo respetar al policía. También nos enseña desde la niñez. Y eso se enseña desde la niñez, y se crece en esa convicción. Entonces hay una legitimidad, pero además, si el Estado hace cosas legales, correctas, si el Estado no es corrupto, entonces usted se siente más feliz de ese gobierno. El problema es que en Colombia tenemos, estos son los 4 cuadrantes del gobierno. Uno puede tener un gobierno legal, legítimo, que ese es el ideal, pero uno también puede tener un gobierno criminal, ilegal. ¿Qué es esto? Alianzas. ¿Qué es eso? Específicamente lo que pasó con los paras. Los paras trabajaban, entre comillas, en favor del gobierno, pero los paras son una cosa ilegal y también son una cosa criminal, porque ellos no eran el Estado y mataban personas. ¿Sí me están entendiendo? Entonces es un orden híbrido, crimen ilegal, pero algunos funcionarios de la ley del ejército sabían de esto y no decían nada. O pasa lo mismo cuando es la guerrilla con alianzas de agentes del Estado. Entonces coroneles, comandantes que saben que la guerrilla va a hacer algo y los dejan. Eso se llaman órdenes criminales ilegales. Y el criminal e ilegal es, por ejemplo, el último cuadrante, que es el peor Estado. Por ejemplo, lo que pasó con el paro del Plan del Golfo. Allá no había ni policía, allá las órdenes, el comercio y todo lo manejaba ¿quién? Los criminales. Ay, esa es la lista de la gente que gobernaba allá. ¿Eso es un Estado legítimo? No, no es un Estado legítimo porque no es lo que reza la Constitución. Y está dentro del territorio colombiano, pero son zonas donde no hay Estado. Pasemos, por favor. Entonces, al entender ese orden territorial, tengo que entender que hay actores de diferentes índoles. En un Estado hay actores legales e ilegales, y hay actores híbridos, el que recibe el sueldo del gobierno y el que le recibe el sueldo al contratista, el que le recibe el sueldo al gobierno y al narcotraficante, al cartel. Esos son agentes híbridos, porque funcionan para los dos bandos. El agente legal es aquel que solo recibe el dinero legal de las economías legales del país, y el agente institucional es aquel que representa una institución estatal, cualquiera. Entonces, estos actores todos funcionan dentro del territorio colombiano. Entre más actores criminales, ilegales y híbridos haya, más mal va a estar nuestra nación. Por eso hay territorios donde solamente hay ese tipo de actores, y el que es legal y el que es institucional lo van quemando, porque no me sirve, me estorba para ejercer mi poder. Pasemos a la siguiente. ¿Qué dice Dios de los gobernantes? Dios tiene unas instrucciones, y dice Deuteronomio 17:14. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y la poseas, y entres en ella y digas, pondré, no dice, diga Dios, sino que es la gente la que le gusta poner a quien la manda, eso es una moda.
pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean, ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. Antes de votar, muchachos, oren. Tengo 10 minutos, excelente. Y pidan, Señor, ¿tú a quién escogerías? Uno cree que el menos malo, pero no, el Señor ya escogió. Y hay que pedirle al Señor con libertad, inclina mi corazón a eso. Porque a veces yo escojo, pero no oro, porque estoy convencida de X o Y cosa. Lamentablemente nosotros estamos en un modelo de gobierno democrático donde el que escoge es la gente, pero no toda la gente ora a Dios para votar. Entonces deberíamos orar para que nosotros escojamos como cristianos, como pueblo de Dios, lo que Dios quiere que escojamos. No voy a tomar partido por ninguno de los dos. Usted mire el pasaje por ninguno de los dos, por ninguno de los candidatos. No, el país está tan polarizado, pero es la verdad, hay muchos candidatos y debemos escoger lo que Dios dice. Bueno, ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoge. Ojo con esto, a uno de entre tus hermanos. Un principio era no escoger extranjeros porque no les duele, vea, no les duele la tierra, no les duele la sangre. Tenemos una candidata que tiene nacionalidad extranjera, ¿no? Ustedes ya saben. Pero entonces es bueno, es importante saber que vamos a escoger de uno de nuestros hermanos. Pero también se refiere a uno que compartiera los principios. Y esto es muy importante porque los judíos no podían ni siquiera casarse con un impío, peor escoger un rey impío. Entonces al menos escojan a alguien que se alinee a los principios. Dice, escoge sobre ti a uno que no sea extranjero, a uno que sea tu hermano tuyo. Además el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volveréis por ese camino. Cuando habla de los caballos se refiere que los reyes no deberían enriquecerse con la administración del poder. Y esto es muy importante, muchachos, porque los reyes corruptos siempre tendrán el CBY. ¿Cómo es que gana la gente en los estados gubernamentales? No ganan por el sueldo legal, ganan por los contratos que se ganan de forma corrupta, lo que llaman el CBY. ¿Cómo voy yo? En la adjudicación de contratos y de la plata. Cuando yo me enteré de eso, casi me infarto, dije en la vida, yo no quiero esto, gas, esto es vomitivo. Porque entonces, claro, entonces usted es un concejal y yo tengo una empresa de construcción y a mí me asignaron construir unas casas de interés social, pero usted se gana su sueldito, llámese 5 millones de pesos. Pero entonces usted viene y me dice, bueno hermano, yo voy a votar por usted como empresa, pero ¿cómo voy yo? Entonces le dice si acá, bueno, el contrato es por 1.000 millones. Entonces, pues, si quiere yo le doy a usted unos 80 o unos 100. Entonces este man que dice, ay, tiene mi voto. Y resulta que esta constructora, además, entonces dice, bueno, a mí me quedaron, después de pagarle al político corrupto, me quedó tanto. Bueno, yo le voy a pagar a los empleados tanto, bien poquito. Entonces ellos se quedan con honorarios más altos. Y en vez de comprar el mejor material, porque es pago público, compran lo más malo. Qué vergüenza. Buscando que enriquecerse. Cuando el servidor público es un servidor para el público, no para sus propias riquezas. Miren lo que dice. Jamás, no pondrás al pueblo a volver a Egipto, jamás volverás por ese camino. Dios no quiere gobernantes que lleven a la esclavitud al pueblo, que ponga horarios laborales demasiado largos, que le quite el tiempo a las familias. Una de las cosas que me parecen más bellas de España es que toda la gente a las 2, 3 de la tarde está en las plazas con los muchachitos sentados compartiendo, porque hay un valor por otras cosas más allá del trabajo. Entonces miren que esto es importante. Luego dice, tampoco tendrá muchas mujeres. Ese man que es inmoral, que no cree en el hogar, que ya cambió una esposa y la otra, y fácilmente cambia la otra, o de pronto es trans, pues eso está por fuera de lo que Dios está ordenando. Dios nos ordena que escojamos un hombre, marido de una sola mujer. Ojalá en ese tiempo los reyes tenían concubinas que puedan gobernar bien su casa. Entonces, si esa persona tiene una buena vida familiar, seguramente va a cuidar de la familia en esa nación. Dice, tampoco tendrá muchas mujeres, o sea que su corazón se desvíe. Tampoco tendrá grandes cantidades de que llamen plata u oro. O sea, deje de enriquecerse y demostrar lo que tiene. Antes era una persona sencilla.
Porque entonces la gente va a decir, este man está haciendo algo por el Estado. Nunca olvidaré un rector que tuvimos en la Universidad de Caldas, ese man donaba todo el sueldo para que otros estudiantes estudiaran. Y un día a estos sindicalistas les cayó el man, y el man le hicieron una huelga y le hicieron echar. Yo decía, pendejos, perdónenme la palabra, no la debería usar. Un hombre que está regalando su sueldo y su trabajo, ¿cómo es que lo hacen sacar de una universidad pública? Pero es por la ambición de poder del hombre. Nos enseguece y no nos permite ver. Y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de este libro, de esta ley en un libro. Todo rey ateo será cruel y satánico. Si hay algún tipo de ideología ateísta, anticristiana o abiertamente satánica, traerá maldición. Tiene que haber al menos un hombre que respete a Dios y a la ley de Dios. Y eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y dice, en su presencia, dice, una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas, la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y de estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Es el problema al que llega al poder, que se eleva. Y luego dice, y no se desvíe del mandamiento, ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel. Pasemos a la siguiente. Siguiente principio, que honre la palabra de Dios. Modelo de gobierno de Dios. Dios no dijo que quería reyes. Por eso, porque es que se eleva el corazón por encima de los hermanos. Entonces Dios había establecido, eran cortes. Ese es el modelo de gobierno de Dios. Entonces, Deuteronomio 16, del 18 al 20, cuando se buscan ese texto, allá, Juan, Dani, ¿tú tienes Biblia ahí? Sí. Me busca Deuteronomio 17, del 8 al 13. Dios ha evitado imponer la tiranía institucional para evitar que la gente restrinja las libertades de los demás. O sea, Dios no quería que nadie pusiera como decir una tiranía sobre el otro, sino que Dios puso unos jueces y puso una ley, y todos estamos obligados a cumplir esa ley, pero se supone que yo la cumplo no porque el policía me ve, sino porque Dios me ve. Y es que el que no teme a Dios no teme a hombre. Entonces, si yo quiero ser un ciudadano colombiano que construya Estado, lo primero que tengo que temer es a Dios. Entonces ahí es donde viene lo que hace Dios, es poner jueces y equipos de jueces para que no abusen, sino que cuando hay asuntos difíciles los jueces resuelven. Entonces, ¿qué dice Deuteronomio 16, 18 al 20? Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Ese texto ya lo habíamos leído, pero miren lo importante. Es un estado descentralizado, porque en cada pueblo y ciudad debía haber jueces. Entonces no es que todo el poder va para Bogotá como acá, y todos los ingresos, sino que había en cada ciudad un representante del Estado que administraba la justicia, con derecho y con temor a Dios. El Deuteronomio 17, del 8 al 13. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio u otra, entre una clase de derecho legal u otra, y entre una clase de herida o en otros negocios de litigio, en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás a los lugares que Jehová tu Dios recogiere. ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? En la iglesia. Está diciéndole a los jueces que cuando tengan cosas difíciles consulten a Dios. Sigan leyendo. Y vendrían los sacerdotes y levitas y al juez que hubiera en aquellos días y le preguntarás, y en ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que... Separada de los juzgados, era la Corte Suprema, Juan, las Cortes Supremas eran los sacerdotes. Entonces, cuando los jueces decían, esto yo no lo puedo resolver conforme a la ley mosaica, entonces los jueces iban y consultaban a los sacerdotes y levitas y a los sacerdotes arónicos. Ellos oraban a Dios, Dios les hablaba y les daba la sentencia. Y esa era la sentencia que se hacía. ¿Qué pasa si el Estado tiene una rama judicial separada de Dios? Va a ser injusta. Entonces miren cómo el modelo es tan lindo. El modelo de Dios es una cogobernanza, donde hay un estado equipo entre la iglesia y los representantes del Estado. Y la palabra cogobernanza
significa un trabajo de cooperativismo de equipo, pero además hay una cogobernanza donde los ciudadanos hacen por el Estado y no esperan que haga el Estado por mí. ¿Usted qué ha hecho por el Estado, Nico? Joana. José. Pagar el predial. Eso es una cosa, Pues sí. pero también hay otra forma de hacer algo por el Estado, siendo un buen ciudadano. Hoy usted está haciendo algo por su Estado, orando. Usted puede decir, yo soy un buen ciudadano porque oro, soy un buen ciudadano porque honro la ley. Eso es hacer algo. Y es que no deja de esperar que el Estado haga algo por ti y empieza a hacer algo por tu Estado. Si el campesino hace lo que tiene que hacer, si el juez hace lo que tiene que hacer, si el empresario hace lo que tiene que hacer, si todos hacemos lo correcto, lo que debemos hacer, vamos a tener una cogobernanza santa donde Colombia va a ser otra historia. Entonces, pasemos de allí. Dios no quiere que tú busques un gobernante heroico que va a venir a libertar a Colombia. No. El modelo de Dios es de equipo, para que ningún hombre se suba y se baje, para que haya una contrarregulación, para que las cortes no se sobrepasan y la iglesia regula las cortes. Y ese es un trabajo de equipo. Yo pensando en Sí, en cambio, los modelos que ponen la autocracia a un hombre a mandar sobre todos, hay mucho riesgo de abuso de poder. Aquí se calienta el parche y no me van a calentar. Porque yo no voy a hablar ni de lo uno ni de lo otro. Esto se llama el espectro político. El espectro político es el marco de dónde a dónde van los ideales de gobierno. Los ideales de gobierno tienen dos extremos. La extrema izquierda, que es representada por el comunismo y el socialismo, y la extrema derecha, que es representada por el fascismo y la monarquía. ¿Qué es la extrema izquierda? La extrema izquierda donde todo el control lo tiene el pueblo y donde se persiguen unos ideales de anarquía donde no se acepta el orden. La extrema derecha es donde todo el orden es tirano contra la gente. ¿Pero dónde está la gente? No en el centro democrático, ni en el centro del Partido Verde, ni en el centro del Partido Histórico, en el centro. O sea, Jesucristo no es ni de extrema derecha ni de extrema izquierda. Primero, Dios es un Dios de orden, o sea que tiene cosas de la derecha. Pero Dios es un Dios de justicia social, o sea que tiene cosas de la izquierda. O sea que la verdad, Cristo no es ni de derecha ni de izquierda, es un evangelio justo. Entonces, por eso nosotros no deberíamos ni tirar para acá tanto, ni tirar para acá tanto. El verdadero cristiano persigue lo justo. Y esto se puede ver representado en algún partido político o puede no. Puede verse representado en un hombre, puede no. Lo importante es que la persona que gobierne, una nación, no esté ni para este lado, ni para este lado, porque ambos extremos son peligrosos, totalitarios y tiranos. ¿Quedó claro? Pasamos al siguiente. ¿Se calentó el parche o no me calentó? No, solo me sonó el despertador. Tendencias políticas del cristianismo sectario. Miren muchachos. Hoy en día hay pastores cristianos predicando desde la cristianismo. Eso es incongruente con la Biblia. Porque Dios pone órdenes y dice que debemos someternos a las autoridades. Pero también están mal los cristianos que son de extrema derecha, fascistas, nazistas, que quieren quemar a todo el que no le caiga bien. Ojo con eso, porque ambas cosas son satánicas y satánicas. Nosotros somos embajadores de Cristo que predican el ministerio de la reconciliación, de extrema derecha y de extrema izquierda. Yo vi, y nunca me olvidaré, en la cárcel Picoreno, abrazarse un hermano guerrillero fabiano con un hermano paraco de las AUC, llorando que ellos perdón a Cristo, y se odiaban a uno. Y lamentablemente en Colombia mi familia es así. Y lo vimos, había familias humanistas, familias petristas, familias de la derecha y familias de la izquierda. Y el papá de uno no le hablaba al hijo porque usted es de la izquierda. Y el hijo no le hablaba al papá porque usted es de la derecha. Pero Cristo no predicó eso. Cristo vino para reconciliar, para rescatar lo perdido. Y si usted como cristiano tiene que polarizar, usted no es un cristiano, usted es un sectario. Entonces posiciones donde Cristo quiere que se posicione. Entonces, el cristiano fascista nazista dice que todos los crímenes del Estado los puede cometer en nombre de Dios. Entre comillas, el cristiano comunista socialista dice que se puede robar en nombre de Dios para los pobres. Eso no dice la Biblia.
No lo dice la Biblia. Yo le puedo quitar al que tiene, al que ha producido y al que ha empleado gente para darle al pobre. La palabra de Dios es muy clara y dice que nadie comerá el pan de balde. Lo dice la palabra de Dios. Así que los estados paternalistas subsidiarios solo fomentan la pobreza. Entonces debe haber un equilibrio en lo que se haga, una justicia. No puedo justificar la violencia y el abuso del Estado para mantener en el poder porque es que soy de la derecha. O voy a justificar el despojo y la muerte de los derechistas porque es que es hora de traer justicia social y restauración al, perdónenme la palabra, al negro, al indígena, al abusado. No, yo no traigo justicia social de esa manera, es estableciendo el reino de Dios que trae la justicia social. Pasemos a la siguiente porque ya me acabo el tiempo. Promesas del reino. A ver, ¿alcanzas a ver? ¿Me lees ese primer pasaje de Timoteo? ¿Alcanzas? Segunda Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, también él nos negará. Muchachos, tenemos que aprender realmente a vivir un evangelio. A veces serán momentos de sufrimiento, a veces serán momentos de gozo, pero estemos dispuestos a no negar a Cristo por nada. Manuel, por favor, no lees Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes que reinaremos sobre la tierra. Si algún día Dios te escoge para algún cargo de gobierno, lo debe hacer para tu Dios. Mire, porque Dios es el que lo juzga. Si nadie se interesa en la pauta que va a hacer, Dios lo juzga. Y si todos los ciudadanos colombianos y los representantes del Estado reconociéramos a Dios con temor y temblor, no habría el índice de corrupción en nuestra sociedad cero. Si nosotros como iglesia reconociéramos que tenemos que darle al pobre y ayudarle al pobre y fuéramos justos con nuestros empleados, no habría pobreza en el sentido de que tenemos pobreza en este país. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer cuando lo hacemos para nuestro Dios. Siguiente, ya, mejor. Promesas para la eternidad. A estos textos ya los habíamos leído para una de las siguientes que estaban aquí. Listo. Me pasé como 5 minutos. Pongámonos de. ¿Cuál es el modelo?